Buenas noches a todos y empezamos otra ronda más. En esta ocasión tenemos esta quinta ronda en Hockenheim Ring GP, el campeonato Handball Sports Trophy, organizado por Race Room Spain. Y bueno, y me gustaría presentar que tenemos en cabina a un invitado especial. Le tengo especial cariño, lo conozco desde hace bastante tiempo y bienvenido Antonio Alonso. Buenas noches, Fran, encantado de estar aquí contigo y espero que no sea la última. Bueno, a ver si lo importante es que nos lo pasemos bien, que te lo pases bien con el espectáculo que nos van a ofrecer estos pilotos en pista con este Porsche 911 GTR3, campeonato monomarca, con un premio bastante suculento y bueno, sin más dilación vamos a ir saludando también a la gente que está en el chat, a Jesús Huerta, a Luz Mustó. Y ya vemos ahí tiempos de referencia. Carmín Carpentiero, yo creo que no habrá marcado un tiempo de vuelta muy buena, porque este piloto, la verdad es que el piloto suizo es muy rápido y bueno, viendo esa banderita me parece que tiene un colega que iba hoy a Suiza, ¿no? ¿Suiza o Suecia? A Suiza. Sí, sí. Bueno, lo habrán visto en la retransmisión de las WTCR. José Moñino está como una cabra. No pierde cualquier oportunidad para echar kilómetros con el coche. Sí, algo que me comentó y bueno, que tenga buen viaje y un saludo. Sí, está ya de vuelta, está a punto de volver a España. Vale. Bueno, un saludo también para JP Sin Racing y le desea suerte a todos los participantes. Vamos a ver, ahí tenemos en cámara a Modest Games, que está mejorando ese tiempo en esta sesión de práctica. Vamos a poner un poquito la info del evento. Ahí lo tenemos, Hockenheim Grand Prix. La verdad es que es un circuito que es mítico. Se ha corrido aquí con multitud de categorías y bueno, lindas batallas las que hemos visto en este trazado. Sí, es un circuito. No es un circuito muy complejo, tiene un par de curvas bastante complicadas. Esa primera derecha es muy complicada, hay que comerse mucho los pianos, es algo difícil. Pero bueno, es un circuito ancho, es un circuito cómodo para rodar detrás de otros pilotos. O sea, creo que vamos a ver una carrera bastante apretada. Sí, lo bueno también es que tiene la recta tan larga que permite la maniobra de adelantamiento, ¿no? Bueno, se ven bastante favorecidos los pilotos que van en posición de atrás de otro coche, ¿no? Y se aprovechan del rebufo y bueno, frenada muy fuerte también la que tenemos al final de esa recta. Vamos a poner el track map para ver el trazado, todos los pilotos ya saliendo de boxes. He estado un ratito viendo las prácticas y controlando un poquito a los pilotos y me ha sorprendido que a Trenzano le ha costado un poquito hacer tiempo y al final está ahí con Merlino peleando por el campeonato y va a ser interesante ver qué pasa en ese duelo. Sí, la última carrera, la semana pasada, recordar que tenéis en la lista de reproducción todos los vídeos de todas las rondas. La ronda 4, que fue en Imola, tuvieron una batalla espectacular. Y Trenzano, yo personalmente creo que no es un piloto que clasifique bien. Tiene un nivel bastante alto, pero sí rinde muy bien es más regular y rinde mejor en largas distancias, diría yo. Sí, es. Bueno, yo lo conozco mucho tiempo, comparto equipo con él en pedal a fondo en otros campeonatos de R-Factor y demás. Y tiene un gran control con los coches traseras. Entonces, al final, a carreras de media larga distancia, es un piloto muy constante y que es capaz de, con neumáticos muy deteriorados, llevar el coche muy rápido. Y creo que es su punto fuerte, los mitad final de carrera. Sí. Es muy rápido y lo mantiene, ¿eh? Es verdad que hay pilotos rápidos a una sola vuelta y mejor ser constante, ¿no? Sí, te digo, él es capaz de ir rápido desde la primera vuelta a la última. Le da igual que el coche deslice más o deslice menos. Bueno, la verdad es que pedazo de circuito, le lleva bastante tiempo hacer una vuelta completa y vamos a ver, porque me parece que Luciano Merlino ya se estaba preparando para... Stefano Scrima es el primero en pasar por el primer sector
Stefano Scrima, el piloto italiano, creo que por detrás también viene Luciano Merlino. Y efectivamente, la verdad es que estamos viendo a pilotos muy rápidos en este campeonato, pero luchando por el campeonato sí es verdad que está ahí esta gente. Aparte, el premio del campeonato al final al final no, se publicó que son los 5, se hará un sorteo con los 5 primeros, o sea, con los 5 pilotos más limpios revisando todos los incidentes de carrera. Y bueno, independientemente de las posiciones, ¿no? Yo creo que ya tiene bastante valor el hacer buena posición para también llevarte un premio debido a ello. Queremos premiar a los pilotos limpios y a los que vienen a disfrutar y aprender. Sí, bueno, al final se trata de intentar buscar un aliciente, yo creo, para los pilotos aguanten hasta el final del campeonato. Que sabes tú que empezamos muchos campeonatos con una participación alta y va cayendo. Sí. Y bueno, al final ese premio es también un aliciente a aguantar, a ser cuidadoso en pista, no sé, creo que es un punto muy a favor de este campeonato. Bueno, primer tiempo de referencia Stefano Scrima, Leandro Cairol también lo consigue bajar, ese 1.39.8. Miguel también ha marcado 1.41, en 1.41 está Guillermo Martínez de Carbone Racing Team, Stefano Scrima de Balas Racing y Domenico Perrupato, compañero de Stefano. Bueno, ya está Cairol ahí haciendo de las suyas, bajando del 40. Sí, Leandro Cairol también está haciendo un gran campeonato, ha sido un poco irregular en alguna carrera, pero un pilotazo. Mira, Carpentiero aparece ahora, sí. Merlino, ya muy cerquita del 1.38, que es un tiempazo tocar el 38. 39.1 para Carpentiero. Carpentiero, ya te digo que es un pilotazo. Pocos pilotos hay en Ray Run que conozca como Carpentiero. Quizás Simon Omir, quizás un Thomas Jansen o un Jardiero, no sé, pero pocos pilotos hay que conozca así tan rápido. Y sí, bueno, si no tiene ningún problema, yo creo que va a optar. Vamos, se podría llevar perfectamente la victoria de la carrera. Tenemos. Bueno, a nivel del Sim Racing en general, a nivel nacional, hay un nivel altísimo en cualquier simulador. Pero particularmente en este, pues con Simón Email, Diego Lisaso está súper bien. Había un tal Romántico Box que te sonará, compartiendo equipo con él. Que, sí. Bueno, es un auténtico fiera. Bueno, creo que en Ray Run tenemos cubierta los objetivos en el Sim Racing nacional. Cuidado con Leandro Cairol, que viene bajando los dos primeros sectores, va a pasar por línea de meta, ahora mismo está en P3 con el tercer mejor tiempo en 1.39.8 y lo consigue bajar a 1.39.0, ahí lo tenemos. ¡Buah! Tiempazo, y yo creo que ya quien mejore ese primer tiempo va a bajar al 38, muy difícil bajar al 38 en este circuito con este coche. Trenzano ahí lo tenemos, mejorando ese primer sector, el segundo sector aparece en verde, lo cual quiere decir que vienen mejorando lo personal, en su tiempo personal. Vamos a ver, porque ahora mismo tiene el séptimo mejor tiempo con un 1.39.9 y consigue bajarlo a 39.8, pero no consigue ganar ninguna posición. Por delante tiene a Antonio Armiento con 39.7, Roberto Gil ha conseguido un 39.6, muy buen tiempo para Roberto. Bueno, marcando tiempos todos los pilotos. Yo creo que estos primeros tiempos son una referencia, pero a partir de ahora veremos cómo empiezan a bajar esos tiempos, a mejorarlos y intercambio de posición. En este momento hay en posición 24 a Diurka, también es un piloto que es fácil que esté entre los 8 primeros, que ahora mismo está teniendo problemas, ha tenido que invalidar la vuelta con un accidente y también no es una posición para él, esa 24 sí, posición. Diurka lo estamos viendo en todos los campeonatos que compite, en todos los campeonatos de RRS de Ray Run Spain, está compitiendo el colega Diurka y haciendo muy buenas carreras. Otro piloto que clasifica fatal, no sé si es que tiene muchos problemas para clasificar, hay veces que ni clasifica, pero sí que es verdad que tiene carreras de remontada y luego consigue entrar entre el top 10, top 5 o estar ahí. Muy divertidas las carreras de Diurka y siempre lo enfocamos bastante por eso, porque tiene bastante carreras de remontada.
Bueno, y aunque estemos aquí, bueno, aún quedan 7 minutos, falta ahí los últimos minutos, pero déjame que haga una reseña al campeonato de los miércoles, ¿no? De Sí, sí, hombre, claro que WTCR. sí. Lo tenemos apretado en 10 puntos ahí con Orlando Sí, Teleiro, comentando con también Miguel. lo que estabas diciendo de al final del campeonato, o sea, la Funny Cup con los VTCR del 2018 y 2019, todos los miércoles, ayer fue la quinta ronda, la verdad es que tenemos a Antonio Alonso, ¿no?, comentando esta carrera y bueno, está participando haciendo grandes carreras con su equipo, con Luc Musto y José Moñino. Y se me ha ido la pinza lo que iba a decir. Que bueno, en la última ronda, que es el miércoles que viene, es la sexta ronda ya. Y desde la organización hemos intentado pues meter una carrera peculiar, 50 minutos en vez de 2 mangas, North Life, que es muy apetecible. Y el valor de la puntuación es doble. Entonces, bueno, como lo que estabas comentando, sí que es verdad que se resiente un poco las parrillas. Siempre empezamos con más de 30 pilotos y terminamos con 25. Y bueno, y por lo menos intentar motivar a los pilotos para que la última carrera es un premio en puntos suculento para terminar bien posicionado en el campeonato. Están ahora mismo casi igualados a puntos Orlando Teleiro, Alves y Luc Musto, que se la van a jugar en la última a todas. Sí, bueno, la clasificación y luego las carreras igualadísimas. Las primeras carreras de 20 minutos al sprint, de los 3-4 primeros no sé quién va a ganar, de los 3-4 más rápidos. Y luego la segunda es súper abierta, o sea, la segunda pueden ganar 10 pilotos, 15 pilotos, dependiendo de la estrategia, dependiendo de cómo, o sea, estamos viendo un campeonato espectacular los miércoles. Es un campeonato duro. Sí, nos estáis ofreciendo un bonito espectáculo y la verdad es que es de agradecer verte en pista y luego escucharte aquí en cabina, que aunque sea pequeñita, aquí estamos Aquí estamos, bueno, pasando calor. Pasando un poquito de calor. Bueno, invitar a la gente también a ver si no pasa nada, y en esa última prueba podemos ver también si no pasa nada, a Mikel Azcona, que bueno, tener siempre un piloto real de WTCR corriendo junto a nosotros es un placer, ¿no? Sí, es un lujazo contar con pilotos VIP de Race Room en nuestro campeonato y bueno, siempre se están caracterizando también por tener muchos niveles en todas las posiciones, hay batallas y eso es lo bueno, que al haber participación, gracias a los pilotos que participan, puede haber tantas batallas en todas las posiciones, ¿no? Y sí que es verdad que en el nivel alto hay muchísimos pilotos como los que han mencionado antes que suben mucho el nivel de la parrilla. Bueno, Stefano Banocchi lo tenemos ahí en cámara también, mejorando su tiempo personal en esos dos primeros sectores. Vamos a ver, porque ahora mismo está en posición 20 con 1.41.8. Va a pasar por línea de meta, marcará tiempo y veremos a ver si mejora esa posición, ese tiempo. 1.41.6, si lo mejora y consigue adelantar dos posiciones. Luciano Merlino, bueno, lo que me quedó flipado que Leandro Cairol ha conseguido marcar el 39.0S y Carpentiero no es capaz de acercarse, cerca está, pero no es capaz de mejorarlo. Luciano tampoco. Trenzano le está acaba de lanzar su vuelta Carpentiero. Vale, está pasando por el sector 1 y Leandro Queirol está también lanzando, va a pasar por meta lanzando vuelta cronometrada ahora también. A ver qué tal. Y Merlino, que se pone segundo, 39.1. Sí, muy buen tiempo, casi el mismo tiempo que Carpentiero, pero un poquito mejor. Bueno, y por detrás tenemos el cuarto mejor tiempo de Guillermo Martínez. Me sorprende muchísimo porque este piloto sí es rápido, pero estar ahí arriba es muy meritorio. Y Roberto Gil ha marcado el quinto mejor tiempo. Muy buen tiempo para el compañero de organización de Race Room Spain. Margatel, compañero de equipo de Incivic, iba a decir de Trenzano, en posición sexta con 39.6. Antonio Almiento P7, Trenzano P8, Carlos Barro, el piloto portugués, P9 y Lenny de Jong cierra ese top 10.
Bueno, 2 minutitos ya, últimas oportunidades para que los pilotos marquen Sí, tiempo. Merino ya no le va a dar tiempo a salir, está parado, no le da tiempo a hacer vuelta de lanzamiento, por lo tanto no opta la pole. Y ahí tenemos a Carpentiero, que creo que va a hacer vuelta lanzada ahora para ir a por Cairol. Vamos a ver si no se encuentra con tráfico, porque realmente al haber tanta parrilla, estoy viendo las nacionalidades también. Es espectacular ver tantas nacionalidades, tanto italianos, dos de Andorra, Modes y Trenzano. Ucraniano está Jakinchuk representando a Pro Formula y Sports. Y Paumenkov también, Alexander Paumenkov. Bueno, el griego de costumbre Federico Banger, que nos acompaña prácticamente en todos los campeonatos, creo que sí. Está en todos los campeonatos de Race Room Spain. El argentino Leandro Cairol, suizo Carpentiero. Bueno, Carpentiero ha abortado. Y Margatel, que acaba de hacer la pole con un 39.051. Efectivamente, el compañero de equipo de Trenzano, ahí lo tenemos, ya se va a Bose tranquilito. Sí, no, están ahora mismo los favoritos. Buen sabor de boca. Los favoritos están. Y nadie, excepto Trenzano, que está marcando. Bueno, cuidado con Trenzano, que viene mejorando el primer sector. Y madre mía, vaya final de clasificación. No tienen que estar nada tranquilos Carmín Carpentiero, Luciano Merlino, Leandro Cairol, incluso ni Margatel. Vamos, Leandro Cairol y Margatel han marcado exactamente el mismo tiempo. 39.051 para Margatel y 39.052 para Leandro Cairol. Y Trenzano rompea, aborta la vuelta. Bueno, ahí tenemos ya la tabla de resultados. Margatel se lleva el gato al agua, se lleva la pole position con ese 39.051 y Leandro Cairol 39.052. Es un circuito tan largo, tío. El final es curioso, que al final hasta P9, hasta De Jong, estamos hablando de un segundito, que en esta categoría un segundo es nada. O sea, y más en una carrera a larga distancia. Es nada, y luego, claro, en una carrera a larga distancia y un circuito que es bastante largo, que no es circuito cortito y bueno, pues sí señor, ahí tenemos la tabla de clasificados. Felicitar al podio y felicitar a Margatel, que se lleva esa pole position. Carmín Carpentiero lo vemos ahí en cámara, que saldrá en cuarto lugar. P5 para Trenzano, Guillermo Martínez P6, Roberto Gil P7, Antonio Almiento P8, Lenny de Jong P9, Carlos Barros cierra el top 10, Alfonso Cachón del equipo Carbone Racing Team, compañero de organización de Race Room Spain, saldrá en P11, Gerardo Pitón P12, Stefano Escrima P13, Diurca P14, no te digo que Diurca no clasifica nunca bien, Domenico Perrupato, pero ya verás tú cómo sale el 14 y si tiene buena carrera, normalmente tiene buena carrera y va a hacer un top 10 o algo así, ¿sabes? Domenico Perrupato es el piloto italiano, P15, Sergi Jakinchuk P16, David Tres Serras P17, Modes Games P18, Alexander Paumenkov P19, Gueto Getronas P20, no Miguel saldrá el 21, Stefano Banocchi el 22, Sebastián Fábrega 23, Alberto González 24 y Federico Panger el 25. Bueno, pues ahí tenemos los 25 pilotos que hay en parrilla, que tenemos hoy en parrilla, y buena participación. La verdad es que este campeonato está a mitad de campeonato, está en el Ecuador, son 10 rondas, estamos en la ronda 5, recordar Hockenheim Ring GP, y bueno, y esperamos que continúe así. La verdad es que un campeonato largo, los campeonatos largos siempre se da de baja a alguien en el campeonato, siempre entra gente nueva, hay que continuar un poco dándole publicidad y animando a la gente también para que se anime a que no merme la participación. Me sorprende porque han estado rodando tiempos por debajo del leaderboard.
Sabemos que siempre el leaderboard es unas condiciones muy óptimas, donde Sí, no hay pero roturas, donde no hay nada. sí, yo también lo estoy viendo hace poco, cuando desde que está Carpentiero, está Simón Mil o gente así tan rápida, que sí que es verdad que se ve que en clasificación hay condiciones también muy buenas, ¿vale? Y luego en clasificación puedes quitarle más combustible. Entonces, al quitarle más combustible, Quizá equipares un poco al sí, tiempo del sí, leaderboard. sí. Y entonces se asemejan mucho a los tiempos de leaderboard en clasificación. Luego en carrera cambia totalmente todo, porque salen cargados de combustible y hay desgaste de neumáticos. Entonces cuando más cargado vas tienes los neumáticos bien, pero luego cuando más descargado vas tienes los neumáticos mal. Entonces, Bueno, entonces tenemos que hacer una porra, ¿no? Si no, pues porra, pues yo apostaría por Carpentiero en el podio, Trenzano con lo regular que es, Leandro y Merlino. Es que 4 pilotos en el podio no caben, ¿verdad? estaría bien. Yo para mí son mis... Bueno, Lo siento por Margatel, creo que va fuerte en sí. este circuito, pero veremos a ver Bueno, cómo... pues, ¿Y tú qué dices? pues voy a apostar yo por Mar, ¿no? Al Venga, qué por el final, sitio. que no se diga, a mí me da mucha rabia cuando clasifico dos y segundo o tercero y me descartan por no ser, Bueno, por no ser inglés o italiano. vamos a aprovechar para saludar a la gente que está por el chat. Un saludo para Enrique Muñoz, que saluda, le da ánimos a Roberto Gil y a Modest Games. Jesús Huerta también. Y bueno, esto va a empezar. Recordar la quinta ronda ya, circuito Hockenheim Ring, GP, Handback Ports Trophy y todo esto organizado por Race Room Spain. Bueno, va a dar comienzo, se va a apagar los semáforos en rojo y de momento tenemos ahí, voy a poner la cámara fija para poder así apreciar. Salida espectacular de Margatel. Buah, pequeño trompo, vemos ahí a algún piloto. Importante esta primera frenada, esta segunda frenada derecha. Es un cuello de botella y ahora muy importante que salir con mucha tracción de cara a la frenada. De momento se mantiene Margater en primera posición, Leandro Cairol. Segundo, acaba de ser superado por Luciano Merlino. Está en paralelo, vamos a ver esa frenada. Mucho intercambio de posiciones. Guillermo se acerca por detrás. Trenzano también ahí en quinto lugar ha superado a Roberto Gil. Buah, Y buah, buah. Trezano que se queda con la cuarta posición después del freeway en esa frenada. Impresionante. Muchísima participación. Vemos por ahí algún piloto rezagado que todavía está bajo trompo para Roberto Gil. Que como no, ahí hay que pisar el freno y no dejar ir el coche, si no pasa lo que acabamos de ver. Bueno, lástima porque estábamos jugando a Roberto Gil. Sí que es verdad que estaba saliendo en cámara, pero no estábamos enfocándolo y normalmente cuando lo enfocamos siempre tiene algunos tracks. Buah, Bueno, impresionante plano, perdón, Antonio, impresionante plano que tenemos de aquí en la cámara fija de estas 4 curvas, este tercer sector. Como están pasando los 25 pilotos que tenemos ahora mismo en pista, con algún perjudicado, vamos a ver, porque Gueto Tronas me indica 100% el daño aerodinámico y Sebastián Fabregat 32% del motor dañado. Lástima para estos pilotos. Pero bueno, después de ya más o menos la primera vuelta, sorprendente la posición de Carpentiero, que está en posición 13. Ahora ha tenido algún tipo de problema y se queda ahí un poco taponado. Ha sido el piloto que yo creo que ha sido el que ha tenido algún incidente en la primera curva. Lo importante es que el motor está completo, el coche está completo y ahora, bueno, a empujar la carrera larga. Bueno, Carlos Barros, ahí lo tenemos luchando con Sergi Yaquinchu. Vamos a ver esa frenada. No le mete el coche y mantiene en posición. Buah. Gerardo Pitón intentando el exterior. Roberto Gil, un saludón para nuestro compi.
sí, las primeras posiciones, Margatel encabeza la carrera, Leandro Cairol y seguido de Luciano Merlino. Bueno, estos tres están ahí también en batalla. Bueno, y vemos después de cuando van a hacer el paso en la vuelta 2, vemos como Margatel aguanta la primera posición por delante de Cairol y Merlino, pero muy cerquita, o sea que preveo que se junten a final de esta vuelta y a ver si Trentano coge ritmo y junto a Guillermo Martínez alcanzan a la cabeza. Pues sí, tenemos aquí el grupito ya de cabeza. Wow, vaya, se ha comido la salchicha Leandro Cairol pero no ha perdido tiempo con respecto a Margatel, Intenta el interior, vamos a verlo. Menuda pasada de Cairol a Margatel. Y efectivamente tenemos aquí al grupito este en cabeza. Luego tenemos a otro grupo por aquí detrás que está encabezado por Alfonso Cachón. Y ya por detrás viene Gerardo Pitón en paralelo con Carmín Carpentiero también, intentando adelantar a Alexander Pavlomenko. Se ha ido. Vemos como Trenzano está dando caza a Margatel, poquito a poquito, ahora está ya a menos de un segundo, ya tiene rebufo. Y slowdown para Domenico Perrupato. Bueno, sí, efectivamente lo que vemos es que Margatel ha perdido la primera posición y ha sido relegado a la tercera. Leandro Cairoli ahora lidera esta carrera y Luciano Merlino en segundo lugar. Slowdown para Domenico Perrupato del equipo Balas. Bueno, bastante intercambio de posiciones en estas primeras vueltas. Llevamos 5 minutos y de momento se están estabilizando los tiempos ya también y esas posiciones que dentro de poco nos vamos a ir ya con los grupitos que se están creando. De hecho, aquí tenemos a Modest Games luchando en esa lucha con Alexander Pavlomenkov. Le ha ganado el piloto ucraniano la posición a Modest, el cual se pone otra vez en paralelo y va a coger el interior para... Nada, sale primero Alexander, tracciona muy bien y se lleva el gato al agua. Bueno, vemos como Trenzano ya ha conseguido acercarse muchísimo a su compañero de equipo Margatel. Ahora habrá que ver si hay estrategia de equipo, a ver quién lleva más ritmo, porque como no se pongan de acuerdo, Cairol y Merlino van disparados. Dice decir ahí por el chat que hoy está bebiendo cerveza. Yo disfrutaré de la vista. Normalmente me parece que se apuntó al campeonato, sí, está compitiendo. Sí, ayer estuvo corriendo con nosotros, Sí, creo, en la WTCR. Ahí vemos a Roberto Gil también luchando con ese Porsche bastante dañada la aerodinámica frontal. Buah, vaya serpiente que se está creando ya aquí. Desde la posición 12 hasta la 18 por lo menos hay un grupito muy guapo de ver, liderado por los dos pilotos italianos. Y bueno, la verdad es que vámonos con vaya adelantamiento de Modest a Perrupato. Le ha cogido el interior, ha traccionado mejor y ha consumado esa posición P11. Sí, tenemos ahí un grupito entre Model Game, Perrupato, Clima, Roberto Gil. Están bastante agrupados y puede ser muy divertido. No, me sorprende ahí que Cairol y Merlino no terminan de distanciarse respecto de... Vemos el podio, los 4 primeros pilotos de diferentes nacionalidades: Leandro Cairol argentino, Luciano Merlino italiano, Margatel español y Trenzano. ¿Cómo se llama Trenzano de nombre?
No lo, Infibi. J. Infibi Trenzano de Andorra. ¿Y cómo es andorreño? Bueno, Guillermo Martínez viene pegado a Trenzano. Espectacular carrera la que está haciendo Guillermo Martínez. Viene bastante entrenado y si le daba bien este circuito lo está haciendo realmente espectacular. Bueno, ahí también vemos a David Treserras del equipo Virtual Racing Girona luchando con el piloto italiano del Perro Pato. Este grupo de aquí atrás está bastante guapo. Vamos a quedarnos con ellos. Aquí hay un grupo desde la posición 14 hasta la 18. Se ha distanciado un poquito el grupo este, antes eran más. Pero bueno, ahí vemos por detrás a Alexander Paumenkov, que ha tenido un pequeño trompo y hemos visto cómo se ha ido fuera. Ya tenemos a Queiroz y a Merlino rodando en 39 y Margatel y Trenzano rodando casi un segundito más lentos. O sea, ahora ya sí que empiezan a coger distancia. Y bueno, sería muy importante ver la estrategia en cuanto a la parada y a ver quién sabe administrar mejor estos neumáticos. Bueno, vámonos con Roberto Gil, que está en plena lucha por esa P11 con su amigo Modest Games. Le va a hacer el exterior, tracciona mejor, sigue en paralelo. Modest Games no se da por vencido, sí, al final mete el coche por detrás y aprovecha ese rebufo que le va a dar la posibilidad de pelear nuevamente por la posición. Impresionante Diurca ahora como se ha tirado. Diurca, sí, Diurca ha adelantado a Modes. Diurca la verdad es que es un poco agresivo, no es la palabra, es atrevido. Es atrevido. Es bastante peleón también cuando está defendiendo posición y bueno, es un piloto muy rápido. El piloto de Fan Racers Team, peleando por esa P11 con su compañero de equipo Roberto Gil. Bueno, Roberto Gil lo acabamos de enfocar y efectivamente se ha ido atrompeado como nos tiene acostumbrados. Es espectacular, tío. Cada vez que lo enfocamos o tal, es trompo seguro. Y no sé si es que tiene de fondo la retransmisión y sabe que no, es que no sé cómo. No tiene explicación. No, tiene miedo escénico. Sí, pero si es que no tiene explicación, no sabe que lo que hay que hacer no sabe es que no enfocarlo. Bueno, vemos ahí Nuno Miguel que tiene un slowdown. Cirair drinking beer. Mola. Y bueno, tenemos allá a Margatel y a Trenzano en medio segundito nada más. Aunque... Y Guillermo Martínez que viene por atrás aguantando muy bien. O sea que... Y Luciano Merlino y Leandro Queiroz a lo suyo. Pegados, peleando. Vamos a ver cómo administran la estrategia. Cold beer. Bueno, vamos a subirnos a bordo del coche de Guillermo Martínez que está en búsqueda de captura de Trenzano. Bueno, ahora mismo estamos a bordo de Luciano Merlino, a bordo de ese Porsche GT3, muy cerca también de Leandro Queiroz, pero lo dicho, vámonos con Guillermo Martínez y a escuchar ese motor espectacular de este GTR3, de este Porsche 911. Bueno, y nos vamos con la batalla que está teniendo Roberto Gil con David Treserras, dos pilotos bastante regulares y bastante limpios por lo que los conozco. Roberto Gil, ahí vemos cómo tiene la parte delantera un poco dañada, un poco arrugado ese capó. Está bastante conseguido el tema de los daños desde que se ha implementado y bueno, falta matizar ciertos detalles
y pulir el sistema, pero de momento hay que arreglar los problemas de de suspensión. suministrador de suspensión. KW Suspensions. Sí. Sí, bueno, ahora con implementación nueva de daños, sobre todo a nivel de suspensiones, supongo que tendrán que ir afinando en cierta manera porque hay puntos demasiado críticos. Sí, pero van por el buen camino, ¿eh? Van por el buen camino, lo están haciendo realmente bien la gente de Sector 3 y estamos bastante contentos con ellos. No nos podemos quejar el avance que está teniendo Railroad. Y bueno, de momento todo es mejorable, por supuesto. Intentamos que continúe en esa línea. Roberto Gil muy pegado a David Treserra. Vámonos a la parte trasera de David. Como se lanza ahí Roberto Gil, le tiene cogido ya totalmente el rebufo. Yo creo que lo va a intentar en la recta más larga. Se va a preparar, bueno, ya le está metiendo el coche. Sí, ahora van a pasar por la rectita de meta. Bueno, y Merlino que está atacando a Cairol, están ya pegaditos. Bueno, Luciano y Leandro en paralelo. Le mete el coche Leandro por el interior y se lleva esa primera posición. Vámonos aguanta Cairol primero. Guillermo también, que está en paralelo con Trenzano. Trenzano se lleva la posición también. Es que ese punto es crítico. Es final de recta. Vámonos con Roberto Gil y David Treserras, que estaban teniendo... No, Roberto Gil se ve que ha traccionado mal en esa última salida de curva y no tiene el rebufo suficiente para acercarse a David Treserras y intentar mostrarle el coche. Bueno, básicamente el concepto de adelantamiento es ponerse en paralelo, ¿no? Lanzarse desde muy lejos no tiene mucho sentido porque te puede llevar puesto al coche, te puedes pasar de frenada, y ponerse en paralelo desde el punto de frenada y ya coger el interior respetándole a él el exterior o viceversa. Roberto Gil se ha distanciado un poquito de David Treserra. David Treserra está tirando bastante fuerte, piloto de Virtual Racing Girona. Y nada, y tenemos ahí la batallita por esta quinta ronda de la Handbag Sports Trophy entre Leandro Cairol y Luciano Merlino, que se han distanciado ya 5 segundos de Margatel, el cual Margatel, esto es lo que está viendo por el espejo retrovisor, tiene ahí muy próximo a Trenzano, y justo por detrás también vemos el Porsche 911 de Guillermo Martínez. Bueno, otra vez a Trenzano completamente pegado a Margatel. Adelantamiento de por la Bella. Está Perrupato luchando ahí con Modest Games. Modest Games actualmente tiene la P12. Vamos a ver esta frenada porque puede ser decisiva. Le coge el interior, se pasa de frenada a Domenico. Bueno, Modest tampoco ha querido. Sí, lo ha visto por el espejo retrovisor, sí, que era mejor quitarse. Pero bueno, está muy pegado y buena batalla la que están teniendo esta parejita por esa P12. Ahora le hace un exterior Modest, vamos a ver, en paralelo los dos. Posiciona un poquito por delante Perrupato. Bueno, Modest Games, recordar que estará en directo retransmitiendo su onboard en YouTube, en su canal de YouTube, en su plataforma, y animamos a la gente también que se pase a echarle un ojo y apoyarle, aunque sea con una visualización. Tiene que ser espectacular ver esta batalla a bordo del coche de Modest y con los comentarios tan lucrativos, como siempre digo, que tiene este compañero de organización. Bueno, Luciano y... paralelo, Luciano. Paralelo para Luciano y... Sí.
Buah, espectacular carrera que están teniendo estos dos pilotos luchando por la primera posición cuando vamos a llegar ahora al ecuador de la carrera en el minuto 22. Los pilotos que vayan a parar en boxes será el momento propio para hacer el paso por el pit lane. Y bueno, vemos muy animado el chat. La verdad es que, chicos, no os puedo seguir, soy mucho y escribí demasiado. Además, estoy viendo bastante ucraniano. Me cuesta entender a Uruñán. Escribiendo jeroglíficos y metiendo código, no sé lo que será eso. Nada, un saludo para Zirair, que nada, compañero también de organización. Él se encarga de la comunidad ucraniana de Pro Fórmula UA, y la verdad es que es un lujo contar con todos los pilotos que nos ofrecen esta comunidad, y intentamos ayudarles también en lo que podemos cuando tienen que retransmitir alguna carrera. Su campeonato que han hecho con los GT3 ha sido solo pilotos ucranianos. La grabación de las carreras se la hemos hecho nosotros, y bueno, y ya Zirair se ha ocupado de los comentarios y demás. Bueno, colaboración siempre y nada, lo dicho. Tenemos otra vez a Cairol y a Merlino peleando, ahora mismo la única lucha activa en pista, y van justísimos. Sí, no intercambio de posiciones. Ahora Leandro mantiene esa primera posición, y ya te digo que espectacular batalla la que nos están ofreciendo tanto el piloto de Locos por el Simu como el piloto de Balas Racing Team. Bueno, ahora es momento de que Merlino se plantee si tiene que hacer parada en boxe e intentar hacerla lo antes posible, ya que parece que va tapado por Cairol por intentar hacerle el undercut. Pues es que no sé qué estrategia, la verdad es que desconozco la estrategia que llevan los pilotos. Sí, hemos visto a pilotos que han pasado por boxe, hay pilotos que intentan no parar, dosificar esos neumáticos, pero viendo el ritmo que están teniendo, que están rodando, la mejor vuelta la tienen 39.7, 39.6. Estos dos pilotos, no sé yo si están reservándose gomas. Van reservando poco. Como bien dice Enrique por el chat, nos vamos a ir con la batallita que está teniendo Roberto Gil con Modest Games, que ahora mismo está en paralelo. Roberto Gil acaba de adelantar a su colega. ¡Wow! Linda batalla. Ahí se cierra demasiado Roberto Gil. Yo creo que pensaba que no estaba en paralelo. De hecho, ha sido bastante perjudicado Modest Games, que ha trompeado. ¡Wow! Una pena, porque bueno, ellos están conectados por voz y son íntimos amigos, y realmente hasta entre amigos puede haber un incidente, un mínimo toque. Me pensaba que no estaba en paralelo o lo que sea, se disculpa, y yo creo que Roberto debería ser caballeroso y devolverle la posición si realmente cree que ha sido el infractor. Y bueno, seguramente Roberto le estará diciendo por vos, oye, espérate, me espero, no sé qué, y Model le estará diciendo, no, tira, da igual, sí, lance de carrera. También puede estar acordándose Model de toda la familia de Roberto. Bueno, normalmente, ya te digo, es importante la actitud positiva, y en este caso el conocerse es vital para tener esa actitud. Sí. Es importante también, de cara al campeonato es muy importante las posiciones de ahora. Bueno, Merlino va a liderar el campeonato y mantendría esa posición, pero bueno, importante Carlos Barros, que cae, que está por detrás de Trenzano. Importante Margatel, la posición que tiene. O sea que quizás vamos a salir de aquí con el campeonato mucho más apretado, ¿eh? Sí, pues eso es lo que intentamos. La verdad es que están siendo tremendos, tío. Estamos a mitad de campeonato y hay una serie de pilotos que nos están ofreciendo un puñado de espectáculo. Los que yo lo siento mucho por los que no salgan tanto en cámara, pero siempre, bueno, intentamos irnos con los pilotos que más batallas tienen. Como en este caso tenemos a Diurka muy próximo de Sergi Yakinchu, y nos vamos a ir con la batallita también, el grupito de entre Margatel, Trenzano y Guillermo. Cuidado con Trenzano, porque
está muy próximo también a su compañero de equipo. De estos tres yo diría que no sabes quién va a terminar liderando este grupo. Habiendo rodado sobre, bueno, no con Guillermo, pero sí con Margatel y Trenzano, creo que de cara al final de carrera y con un desgaste abrasivo de los neumáticos, Trenzano va a tener un final de carrera más rápido que Marc. Con el neumático desgastado, Trenzano puede sacar unas décimas. Y bueno, ahí tenemos a Diurka y a Sergei en paralelo. Se han pasado los dos. Y Diurka consuma esa 10ª posición. Como te comentaba, salía en posición 14 y no esperaba menos de este piloto de Fan Racers Team, que ya está ya en tiene 10ª a De Jong a 10 segundos. O sea, ya tiene muy difícil, salvo error de Jong, que pueda alcanzarlo. Pero bueno, se trata de empujar y empujar hasta el final. Y tengo la sensación de que Merlino guarda algo ahí detrás de Cairol, porque va toda la carrera aguantándose medio segundito. Sí, cuidado con estos tres, vaya el trío Calavera, como bien dice Sergio Mengual, que entre Margatel, Trenzano y Guillermo, carrera tienen que estar súper concentrados a falta de 15 minutos. Y bueno, a partir de ahora veremos ya quién ha dosificado mejor la gestión de esos neumáticos. Cuidado que Guillermo intenta el adelantamiento. Han estado en paralelo. Nada, Trenzano consigue traccionar muy bien y continúa en esa P4. Cuidado con Alfonso Cachón, que estaba también muy cerca de David Tres Serras. Vamos a ver si lo tiene próximo, no, para coger rebufo, no. Bueno, Luciano Merlino, así que hay batalla, mira, en la primera posición entre Leandro Cairol y Luciano Merlino. Estos dos no paran. Bueno, y se aproxima una dura batalla aquí de esta gente de Valet Racing Team, aquí en Antón Armento, Pitón y De Jong. Están allá un segundito equidistantes uno del otro y a ver si se van apretando de cara a final de carrera y vemos algo interesante. En posición 7, 8 y 9. Estoy en la cámara trasera de Leandro Cairol y es espectacular lo cerca que está Luciano Merlino. O sea, da la sensación como que va muy cómodo ahí detrás y que no quiere de momento comprometer nada. Pequeño choque, se espera deportivamente. Luciano intenta ser respetuoso y se ha visto como ha levantado el pie claramente y eso es lo que queremos ver de cara al espectáculo. Bueno, ahora que se han distanciado estos dos pilotos, vámonos con Guillermo Martínez y Trenzano, que están teniendo continúa en y pelea en particular. Pelea en P16 entre Roberto Hale y Pau Menkov. Sí, esos no paran, ¿eh? Llevan desde que Roberto se acercó a Alexander Paumenkov, lo consiguió adelantar. Ahora Alexander Paumenkov tiene todo el rebufo. Vámonos a su cockpit. Bueno, pues sí, se lanza, le coge el interior, se pasa un poquito, le hace la contralazada Roberto Gil, o por lo menos eso intenta, y nada, posición para Alexander Paumenkov. Se ha colado un poquito en la frenada, pero bueno, Roberto Gil que sigue apretando, ¿no? Sí, no, esta carrera, o sea, esta batalla la vamos a tener ya hasta final de carrera, diría yo. Trenzano ahora que es ritmos muy similares y... Dime, Trenzano. Sí, ahora Trenzano que se nos ha quedado un segundito de Margatel, se ha descolgado un poquito. Y bueno, ahora Luciano Merlino que se ha quedado a un segundo 20, un segundo con 2, un segundo con 3 después del incidente. Y habrá que ver ahora si es verdad que tiene ese ritmo para coger y adelantar a Cairol.
un saludo para Zirair, que bueno, nos manda algún piropo y él sabe que también lo queremos mucho. No veas, vemos ahí la chapa del coche de Guillermo Martínez. Tiene la parte derecha, la tiene bastante arañada de algún incidente que habrá tenido. Y se puede apreciar desde la cámara. Oye, tío, Antonio, ¿a qué huele? ¿Te has tirado un peo? Es lo que tiene. Es lo que tiene estar en la cabina esta tan pequeña. Para ti, un regalo. Nada, pues continúa la batalla Guillermo y Trenzano. Vámonos también con Lenny de Jong y Gerardo Pitón, los dos compañeros de equipo. Y bueno, tres compañeros de equipo: Antonio Armiento, Lenny de Jong y Gerardo Pitón, rodando los tres con la misma skin. Siempre recordamos que intentamos que no repita nadie skin hasta, si no son del mismo equipo, ¿no? Y visualmente queda bastante bien, se aprecia. Yo creo que los pilotos luego en pista a lo largo del campeonato, en la primera ronda quizás no, pero a lo largo del campeonato ya vais detectando, vais relacionando, ¿no?, la skin con el piloto y eso es bueno. Sí, es creo que el punto importante para que Race Run acabe de despuntar y que sea atractivo a nivel de organización de eventos y de retransmisión sería la personalización de skin. Creo que es algo fundamental. Sí, eso yo creo que se comenta muchas veces, pero como ellos venden la skin, aunque sea por 0,5, claro, pero sería una opción. O sea, euros, pero ya, no sé, sí, de hecho en el campeonato oficial que tienen con los ADAC, sí tienen personalización de skin, pero bueno, al final son para 4 o 5 equipos que están participando. Euroni me parece que era, William, ¿sabes? A la hora de atraer patrocinadores y hacer más atractivo de cara a retransmitir los eventos es muy importante. Bueno, y nos vamos a ir también con la batallita que está teniendo Alfonso Cachón con Sergi Yaguinchu. Alfonso Cachón, que es el encargado del tema de los servidores en Race Room Spain, y pertenece al equipo de Carbonel Racing Team. Piloto también muy regular, lo vemos ahí luchando por esa P12, intentando disputarle esa P12 a Sergi Yaguinchu. Bueno, nos hemos perdido algo, y es que Cairol está segundo a casi 6 segundos de Merlino. Bueno, se ve que ha tenido algún off-track o algo, porque no es normal haber perdido tanta distancia. O sea que es muy importante ver a la Luciano Merlino y Cairol por detrás. A ver si alguien por el chat nos puede decir si ha visto algo. No, porque estaba yo enfocando a Alfonso Cachón, que está en batalla con Yaguinchu. No, eso no lo hemos perdido. Y bueno, Trenzano que sigue ahí detrás de Margatel, apretando y apretando. Pues vaya tres. Llevan toda la carrera, sobre todo Trenzano y Guillermo. Bueno, y los tres italianos en pelea también. Es impresionante. Sí, lo de los tres italianos la verdad es que está guapo, porque con la misma aquí están rodando juntos, llevan bastante rato rodando juntos y es bastante bonito, al igual que Margatel y Trenzano, que llevan la misma skin. Se aprecia claramente que son del mismo equipo. Bueno, ahí vemos a Alfonso Cachón, que ha intentado el adelantamiento a cogerle el interior a Yaguinchu, pero se ha ido largo y nada, Yaguinchu le ha hecho la contralazada. Bueno, encontrándose doblados ya Margatel, Trenzano y Guillermo Martínez. Acaban de pasar algún doblado por ahí. Yo diría que es Stefano Banocci, efectivamente, el piloto italiano que pertenece al equipo Absolute Motorsports. Tiene el 100% dañado del motor, o sea que, y la aerodinámica frontal también, o sea que ese coche difícil. Vemos en la última vuelta cómo Luciano Merlino ha conseguido rodar en 40-0 y prácticamente Cairol ha perdido 1,5 segundos también en esa vuelta.
Habrá que ver si Cairol tiene un problema de ruedas. Bueno, Y cuidado Trenzano que... entre Trenzano y Margatel, los compañeros de equipo le acaban de intercambiar posiciones y el que se puede beneficiar de toda esta batalla puede ser Guillermo, que viene muy fuerte durante toda la carrera por ahí detrás y sabe que todavía tiene posibilidades incluso de entrar al podio. Esta gente está peleando por esa tercera plaza que actualmente tiene Trenzano y la última plaza que da la posibilidad de entrar al podio. Sí, después estas carreras ya van a ser fundamentales para el campeonato, de cara al campeonato. Y ya quien tenga algún fallo gordo lo va a notar mucho. En esta vuelta ya Cairol solo ha perdido 3 décimas respecto a Merlino, ya es algo más razonable. Y bueno, Trenzano está a 2 segundos y medio y vamos a ver de cara a final de carrera quién conserva mejor esas gomas en estos últimos 5 minutos y a ver si es Cairol o es Trenzano. Bueno, estoy poniendo ahora mismo el track map y veo que, joder, hay pilotos por todos lados, o sea que yo creo que ha habido pilotos que han pasado por bosses. Bueno, pues continúa el grupito este de 3 pilotos del equipo Bala Racing Team. Antonio Armiento, Lenny de Jong y Gerardo Pitón continúan ahí rodando juntos. Roberto Gil, que como lo estaba enfocando, ha tenido unos tracks, se ha ido largo, lógico. Y volvemos con Guillermo Martínez, que está en paralelo con Margatel. Vamos a ver, porque casi le coge el interior. Si es inteligente Guillermo, yo creo que se preparará estas curvas para seguir pegado y intentar el adelantamiento con la ayuda del rebufo en la recta. Sí, bueno, ha estado toda la carrera muy tranquilo, detrás de ellos dos, habrá conservado neumáticos, no ha apretado ninguna frenada, o sea que es fácil que esté mejor de neumáticos ahora que Margatel. Sí, tú date cuenta que ya que a falta de 5 minutos ya tienen que ir a trapo, ya saben que llegan con esos neumáticos, ya van a trapo y Guillermo está viendo también que Trenzano se está despegando. Bueno, una linda batalla también la que nos están ofreciendo los 3 pilotos italianos, continúan rodando juntos y... Bueno, y trompo de Margatel, trompo de Margatel. Buah. Bueno, pues se coloca Guillermo, consigue colocarse en esa P4, pero creo que Trenzano ya se le ha escapado bastante, de estar 2 segundos. Bueno, no sé si conseguirá. Ahora es importante ver si el portugués y Carlos Barro, que está arriba en el campeonato, consigue alcanzar a Margatel. Es un segundo. Buah, cuidado con esto. Cuidado con Alfonso Cachón, que está intentando adelantar a Stefano Scrima, y están los dos muy pegados a Roberto Gil. Buah, cerrándole el piloto italiano como puede. Alfonso por el exterior, paralelo, se cierra bastante. Es que en esa curva no te puedes cerrar tanto. Yo creo que es la misma curva. Mira, se ha ido al muro Alfonso. Yo creo que en esa curva, si está en paralelo, no te puedes cerrar tanto. Tienes que respetar. Yo creo que es la misma curva que le ha pasado a Roberto Gil con Modes. Bueno, así aparentemente tampoco hay que entrar, y siempre animamos a los pilotos que vean algo que no les ha gustado o que no esté de acuerdo con las normas o lo que sea, pues nada, a reclamarlo y se pone orden desde la organización. Bueno, están los 3 italianos peleando a tope y Carlos Barro, que ya está por debajo del segundo respecto a Margatel. Y la parte de atrás de Antonio Armiento está viendo ahí a sus 2 compañeros de equipo que quieren arrebatarle esa 7ª posición que actualmente tiene.
Y Roberto Gil me marca aquí que acaba de adelantar a Sergi Yakinchuk, el cual tiene, tiene la aerodinámica delantera bastante dañada, sí, al 100%, la parte frontal. Me veo muchas vueltas invalidadas ahora de cara a final de carrera. Se ve que van subiéndose por las paredes. Sí, ya los neumáticos tienen que estar croquis y yo creo que los off-track son debido a eso. Hay algún Porsche que va a ir directo al desguace. No tiene arreglo. Se los quita la marca de Porsche, se los quita. Como no está en buenas condiciones, se los quita. Hay que destacar también, y ya nos metemos con el final de carrera, el nivel gráfico que ha cogido Ray Rook, que no tiene nada que envidiar a ningún simulador, ¿eh? Ya te digo, a nivel gráfico está bastante conseguido y bueno, cuidado que ahí tienen algún doblado este grupito de pilotos italianos y bueno, se ha ido al exterior y se ha apartado bien. Y Carlos Barros pegado ya a Margatel, ¿eh? A 2 décimas. Sí, vámonos con ellos porque puede que Carlos Barros, no me indica aquí que tiene ningún daño, pero puede que tenga un daño en la suspensión o algo. Bueno, pues ahí tenemos ya, a falta de menos de un minuto, las últimas batallitas. El piloto portugués, la verdad es que muy próximo a Margatel, yo creo que le va a disputar esa quinta posición. Bueno, y es su última vuelta, es la porque Merlino no pasa por meta antes de que acabe el tiempo. O sea que es la última oportunidad de Carlos. No, pues si no lo ha intentado en esa frenada, pocas posibilidades va a tener, ¿eh? Margatel ha estado rodando muy rápido y va a intentar defender a muerte esa quinta posición. Bueno, por detrás continúa el grupito de pilotos italianos y nos vamos a ir con el líder, que lo tenemos ya pasando por línea de meta, Luciano Merlino. Carrera impecable para este piloto, que lo ha hecho realmente bien. Leandro Cairol también muy próximo. Se ve que ha tenido algún incidente o algún off-track o algo. Contento por esa segunda posición, efectivamente. Carrerones. Trenzano Carrerón también, pasando ya por línea de meta. Guillermo muy pegado. Margatel ahí, cuidado con Carlos Barros, muy pegado también a Margatel. Wow. Antonio Armiento, seguido de sus compañeros de equipo Lenny de Jong y Gerardo Pitón. Nada, se le han pasado realmente bien estos pilotos. Sí, Diurka, han respetado muchísimo. Sí, Diurka va a pasar por línea de meta en P11. Muy buena carrera para Diurka. P11, P10, perdón. Domenico Perrupato, P11. Buena carrera para Domenico, también lo hemos visto en varias batallas. Alexander Paumenkov, piloto de Pro Fórmula eSports, P12. Roberto del equipo Fan Racers Team va a pasar por línea de meta también, va a terminar la carrera llegando en posición 13 para Roberto Gil, seguido de Alfonso Cachón, el cual llega con el coche reventado y se ve que se lo ha pasado realmente bien. P14 para el piloto de Carbone Racing Team. David Treserras, ahí lo tenemos al piloto de Virtual Racing Girona, llegando en P15. Buena posición, mitad de tabla. Hay muchos niveles en estos campeonatos y realmente es un piloto bastante regular. Y vuelve a sorprender un poco la retirada de Carpentiero. Otra vez rapidísimo y no consigue terminar y obtener un buen resultado. Sí, es una pena, que es verdad. Stefano Escrima también me sale aquí, Nuno Miguel y Carmín Carpentiero, que no han podido terminar la carrera. Una pena para estos pilotos. Bueno, termino con el repaso. De P16 para Modest Games, nuestro compañero también de organización, organizando este campeonato. P17 para Sergi Yakinchuk.
El 18 ha llegado Stefano Banocchi, perdón, Sebastián Fabregat P19 y Federico Banger P20. Gueto Getronas P21 y Rafael P22. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, un el... poco una carrera mucho más tranquila que, bueno, que a lo que estamos acostumbrados a la WTCR, que es todo mucho más apretado, más peleado. Pero bueno, un carrerón, el nivel de Cairol, de Merlino, de Trentano, de Gateles, bueno, es un nivel altísimo del top de Race Room. Así que nada, es espectacular. O sea, Muy muy bonitos también de ver. Visualmente son espectaculares estos Porsche. Recordar que son los Porsche 911 GTR3 de Race Room, los cuales han sido ahora actualizados, han sacado los del 2019 y estos ya realmente no se pueden comprar, ¿vale? Estos los que los teníamos comprados los tenemos y ya ahora ya se puede comprar el del 2019, ¿no? claro. Pero visualmente son espectaculares, ¿eh? Bueno, aquí que no sea por gastar. Bueno, vamos a ir cortando la retransmisión. Ha sido un placer teneros a todos por aquí en el chat y a todos los que nos vayan a ver luego en diferido. Recordar suscribiros al canal también para que os lleguen notificaciones cada vez que hacemos un directo. Y nada, felicitar al podio. Han hecho un carrerón. Incluso felicitar a los 5 o 6 porque 5 o 6 primero que si felicitamos solamente al podio dejamos fuera a Margatel, Guillermo e incluso Carlos Barros también, que ha hecho una carrera espectacular. Y nada, dar la enhorabuena a todos los participantes y nos vemos la próxima. Recordad que mañana tenemos la Free Cup con contenido gratuito. Estaremos por aquí un poco antes, a las 9:30 me parece que es. Y ya el siguiente miércoles la Funny Cup con los VTCR. Tendremos ahí en pista nuestro compañero en cabina hoy, a Antonio Alonso. Y, y bueno, y el jueves siguiente ya la sexta ronda de la Porsche, de la Handbag Porsche 911. Recordar que el miércoles que viene es la final ya de North Live, son 50 minutos con los VTCR. Le hemos dado esa final especial a la Funny Cup en esta ocasión y esperamos tener un bonito espectáculo. Bueno, nada, darle las gracias a mi colega Antonio Alonso, que ha estado aquí aguantándome en cabina, y esperemos que se añada cuando quiera. Él está invitado y que se lo haya pasado bien. Nada, un placer y seguro que volveré por aquí. A ver si consigo traer a Luque Bamoñino un día por aquí. La podemos liar aquí, sí. Bueno, pues vamos a ir cortando la retransmisión. Un saludo y nos vemos la próxima. Buenas noches.